Hola. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí lo sé. Muy bien. Entonces vamos a empezar. ¿Me puedes decir tu edad para el registro, por favor? 22 años. ¿Nacionalidad? Mexicana. ¿En qué mes y año estamos? Noviembre del 2017. ¿Eres feliz? Responde la pregunta, por favor. Lo fui. Si te digo que me digas qué olor es el primero que viene a tu mente al describir la felicidad, ¿cuál sería ese? Madera. ¿Y el olor que relacionas con tu sentir el día de hoy? Madera. Desarrolla, por favor. El lugar en donde más amé y el lugar que más amé olía a eso. También es el lugar donde lo perdí todo. ¿Cómo es ese lugar? Es una casa chiquita, pero que estuvo llena de mucho amor. Cuando abres la puerta principal, al fondo está una sala con un cuadro que tiene un caballo azul y tiene una puerta que da a la piscina y es la piscina más bonita de todo el mundo. Tiene una sirena al fondo y a la derecha está la cocina, el comedor y unos escalones. Continúa, por favor. ¿Qué hay debajo de los escalones? Al bajar los escalones hay una puerta cerrada, pero del lado izquierdo está un baño y un pasillo que tiene una foto mía cuando era niña. Y al final un cuarto que tiene un tocador de madera clara. Los closets son blancos y tiene el baño principal. Regresemos a la puerta cerrada. ¿Qué hay adentro? Está él. ¿Quién? Dicen que las personas a las que más amas y en las que más confías son las que más te lastiman en esta vida. Qué ironía, ¿no? ¿Te lastimó? No, me destrozó. ¿Cómo? Ayúdame a entender. Imagínate que creces con alguien, queriéndolo, compartiendo sueños, y con el tiempo te da algún tipo de seguridad. Un día iba caminando en el parque con mi mejor amiga. Un tipo empezó a decirnos cosas y nos chifló. Y otro güey le dijo, con ellas no, porque son cercanas a él. Tenía como 16 años. ¿Era alguien conocido?
por todos. Era conocido por miedo. La gente hablaba de él y yo los callaba. Pensaba, realmente no lo conoce. ¿Tú le tenías miedo? No, solo pensaba que nadie lo entendía. ¿Cómo fue su relación? Él era esa persona que sabía todo, todos mis miedos, todos mis sueños. La persona que te habla en la madrugada pidiendo ayuda y aunque sabes que lo más seguro es que anden malos pasos, le ayudas. Le ofreces tu coche y un cargador. Y aunque a menudo llegue con el ojo negro o marcas en el cuello, en lugar de sentir miedo por él o cuestionarte por qué, sientes tristeza en el corazón y miedo por los que le hicieron eso. ¿Cómo era él? Él tenía los ojos casi del mismo color que los míos, pero su mirada de rabia y dolor aumentaba cada día. Pelo castaño y cara larga, y una risa como de bruja de cuentos de hadas. Al crecer con él, ¿nunca te había hecho nada? Cosas de niños, supongo. ¿Cómo qué? Me encerraba en el closet y cantaba la canción de Freddy Krueger. 1, 2, Freddy viene por ti. 3, 4, cierra la puerta. 5, 6, agarra el crucifijo. 7, 8, mantente despierto. 9, 10, nunca dormirás más. ¿Lo querías? No. Lo amaba. Era el hermano que nunca tuve. Mi compañero de aventuras. Hoy, junio del 2018, ¿cómo lo describirías? Como un chivo. ¿Un chivo? ¿Por qué? Porque es el mismo demonio. Puedo. Es importante que hablemos de agosto de hace 2 años. De hace 2 años. Sí, del 2017. ¿Qué me puedes decir sobre esa fecha? Fue la primera vez que vi a la persona que unos meses después me mataría en vida. ¿Puedes desarrollar? Solo recuerdo que nunca había visto que la cara de alguien se transformara en un minuto. Jamás había desconocido la mirada de alguien que conocía de toda la vida. Estaba perdida. No escuchaba. ¿Te agredió físicamente esa noche? ¿A mí? No, a mí no. ¿A alguien más? Sí. ¿Puedes contarme a quién? Preferiría que no. Ok.
¿Te agredió de alguna otra manera? Verbalmente. Me dijo que era una puta. Que ojalá me muriera. Que me iba a quedar sola. Que nadie nunca me iba a querer. ¿Y esto cómo sucedió? Hubo una pelea y él estaba tirado en el piso con un charco que lo rodeaba de sangre. Yo intenté ayudarlo, pero era tanta su fuerza que no pude. Y de ahí se desató todo esto. ¿Hubieron más personas a las que agredió física o verbalmente? Sí, sí. Todas ellas. Las personas más importantes para mí en mi vida. ¿Qué hiciste después de intentar ayudarlo? Llamé al 911 ¿Por qué? para que nos ayudaran. Temía por nosotros. Estaba irreconocible. Además necesitaba que un médico lo checara. Jamás en mi vida había visto tanta sangre. ¿Te apoyaron del 911? Llegó una patrulla y no se lo llevaron. Vieron que representaba un peligro para nosotros y aún así no se lo llevaron. Después llegó la ambulancia e intentaron llevárselo, pero no pudieron. Está todo muy borroso, ¿sí? Los de la ambulancia después lograron agarrarlo y llevárselo. Tuvieron que sedarlo. Una de las personas a las que más daño le hizo esa noche se fue con él en la ambulancia para que no se fuera solo, como si no fuera suficiente. Solo por ellas que tuvieron que sedarlo todavía más. ¿Crees que este momento fue un punto clave en tu caso? Definitivamente. ¿Harías algo diferente el día de hoy si supieras lo que pasaría después? Sí. ¿Qué harías distinto? Lo dejaría en la calle pudriéndose. Han pasado 3 años desde el suceso que empezó todo. ¿Puedes hablarme de ello? ¿Cómo lo viviste? Es algo que no le deseo a nadie. Necesito que hagas un esfuerzo aquí. Bueno, es que ustedes no se cansan de hacerme revivir ese día. Nosotros... Sí, ustedes. Doctores, policías, abogados, todos tienen esta necesidad de saber cada detalle del infierno por el que pasé. ¿Que este morbo los alimenta o qué? Cálmate antes de que llame al oficial. Esta pregunta es parte de tu recuperación, así que contesta, por favor. ¿Qué quieres que te diga? ¿Estaba borracha? Sí, lo estaba. Y también cansada. Así que me fui a dormir. Me acosté de lado sobre mi hombro derecho. Una amiga iba a dormir conmigo. Así que cuando sentí que me abrazaban y tocaban
Solamente dije, no, nena. Y empujé hacia atrás, como caballo, con mi pierna. ¿Estabas muy alcoholizada? Sí, ¿Qué sucedió después? me dormí inmediatamente. Y volví a despertar mareada porque sentí un jalón. Estaba boca arriba. Y me acomodé nuevamente y la última vez que desperté estaba del otro lado de la cama. Y escuché un rechinido. Un rechinido de la cama que nunca se me va a olvidar. Y lo sentí. Lo sentía dentro de mí. ¿Eso quería saber? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Lo empujé hacia atrás con todas mis fuerzas y noté que mis pantalones y mis calzones estaban en mis tobillos. Me paré como pude y entré en shock. Entré en shock. Fui con mi mejor amiga y le conté. No me podía mantener de pie, me caí más de una vez. El dolor era insoportable. Sentía que me quemaba por dentro. Grité, lloré, maldije. Rompí botellas, rompí ceniceros. Golpeé árboles. Me desconocí. Como lo desconocía a él meses atrás. ¿Intentó hablar contigo? Sí, cuando lo corrí. Me dijo que todo fue un sueño. Aún recuerdo su voz diciéndome, gorda, vamos a hablar. ¿Qué hiciste? Le di una cachetada. Y le dije, gorda, tu puta madre. No te quiero volver a ver en mi vida, cabrón. ¿Las personas que estaban contigo te ayudaron? Fueron mis ángeles. Literalmente fueron mis ángeles. No sé cómo hubiera podido sobrevivir a ese infierno de no ser por ellos. En especial por mi mejor amiga. ¿Qué te gustaría decirles si pudieras? Gracias. Gracias. ¿Qué viene a tu mente si te digo la palabra Dios? Nada. La palabra árbol. Muerte. La palabra lobo. Fuerza. Dignidad. Valor. Protección. Se me ha informado que rechazaste nuevamente
a una firma de abogados que podría ayudarte a quitar cargos. ¿No te interesa la ayuda? No. ¿Por qué? Ya no quiero volver a pasar por eso una tercera vez. Entiendo. ¿Qué es lo que pasó las veces anteriores? Nada. ¿A qué te refieres? Me refiero a que las 2 veces anteriores, mientras yo estaba luchando diariamente por no quitarme la vida, con ayuda de múltiples terapeutas, también estaba en un proceso legal. Y mis abogados en 2 ocasiones decidieron dejarme sola sin avisar. Decidieron desaparecer, aun cuando ya se les había pagado. Y no hicieron nada. ¿Te quedaron secuelas del suceso? Si le llamas secuelas a no soportar el contacto físico, a tallarme en la ducha hasta sangrar por sentirme sucia, pensar que te vigilan dentro y fuera de mi casa cada segundo. A dormir todo el día. Y solo pararme de la cama para hacer pipí. Yo diría que sí, ¿no? ¿Recuerdas el por qué estás aquí? Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué no? Siempre me imaginé cómo sería volverlo a ver. Me iba a paralizar del miedo, iba a gritar, iba a llorar, iba a correr. ¿Y fue como pensabas? ¿Te arrepientes? No, ¿Sientes culpa? no. ¿Qué piensas sobre lo que hiciste? Nada. ¿Sientes que con lo que hiciste, él pagó por lo que hizo? No. Él me mató en vida. Mi vida nunca fue la misma desde el día que él me marcó. Yo no tenía nada, ni a nadie. Y él lo tenía todo. Y a todos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Siempre quisiste matarlo? No. Siempre quise ayudarlo. ¿Cómo? Hice todo lo posible porque mis abogados lo internaran en un psiquiátrico. Él debería de estar aquí. ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. ¿Cómo cambiaste de opinión?
Cambié de opinión el día que escuché el llanto más desgarrador de una persona de las más importantes en mi vida. Me dijo que de lo único de lo que se arrepentía era de haber salvado la vida, de haberle salvado la vida a aquel agosto. Entonces, ¿ese fue el momento decisivo? Sí, ¿Planeaste el encontrártelo? no. ¿Cómo fue? Iba cruzando un puente y él estaba del otro lado. Cuando lo vi, me paralicé. No me podía mover. Miles de pensamientos invadieron mi mente y salieron en forma de lágrimas. Cruzamos miradas por unos instantes y en cuestión de segundos salí corriendo. Me escondí detrás del primer pilar que vi y nunca lo dejé de ver. Fue cuando decidiste seguirlo. Sí. Lo seguí por horas, hasta que se fueron sus amigos. ¿De dónde sacaste el arma? Siempre cargo con gas pimienta y una navaja desde ese día. Entonces, ¿esa noche qué sucedió? Esa noche, casi como un cuento, el lobo que habita dentro de mí salió. Llegó a su departamento, lo esperé, me acerqué a la puerta y toqué el timbre. Agarré mi navaja y cuando me abrió, me planté delante de él. Cuando me vio, algo dentro de él se veía distinto. Su mirada estaba llena de algo que no creí que existiera dentro de él. Estaba llena de miedo. ¿Qué hiciste después? Me acerqué y lo acuchillé. Una y otra vez. Hice lo que debí de haber hecho esa noche. Con lágrimas en los ojos, vi cómo salía la sangre de su cuerpo. Estaba hecho. ¿Cómo llegaste aquí? Me salí a caminar en shock y mi cuerpo estaba lleno de sangre. Una patrulla me vio y me subió. ¿Qué recuerdas que pasó después? No sé. Todo está nublado. Solo un día desperté y ya estaba aquí. Hay un niño sentado llorando a unos cuantos metros de ti. Es la persona que más daño te ha hecho. Tiene 6 años. Aún no es la persona que te rompió. Tú tienes los 28 años que tienes y sabes todo lo que ha sucedido estos años. Sabes por todo lo que él ha pasado. Sabes cada una de las cosas que ha cometido. Sabes que en ese momento que tiene 6 años es inocente. Cuando abras los ojos, quiero que veas a ese niño enfrente de ti y le digas todo lo que quieras decirle. Los vas a abrir en 3, 2, 1. Cuando te sientas lista. 6 años.
Tiene 6 años. Tiene 6 años. Hola. Hace 7 años que no te veo. Hace 7 años ya no estás. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, conocí a un niño como tú y él quería ser chef. Él me enseñó a hacer un banana split. Jugábamos golpara, bailábamos, cantábamos y coleccionábamos cochinillas. Sí, sé que tienes miedo y que estás enojado. Pero tienes que dejar salir todo eso porque si no te va a carcomer por dentro. No dejes que te carcoma por dentro. En la vida vas a pasar situaciones y vas a tener que decidir cómo transitarlas. Hazlo con amor, honestidad y respeto. Tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender a pensar antes de actuar. ¿Tú me puedes ayudar? No puedo. Lo siento. He intentado ayudar a personas y la he pagado muy caro. No es tarde para que dejes salir todo eso que te está lastimando. Recuerda que hay que estar agradecidos todos los días por lo que sí tenemos. Y recuerda muy bien que hay que tener cuidado con las personas que nos rodean. Hay un dicho que dice, dime con quién te llevas y te diré quién eres. Recuerda que por más dura que se ponga la vida, siempre va a haber un rayito de luz y que las estrellas no pueden brillar sin oscuridad, ¿ok? No dejes que las personas te quiten la inocencia que tienes y la conviertan en maldad. Que esa mirada de inocencia solamente se convierte en una mirada de fuerza, de fortaleza. Las personas te van a ofrecer droga. No la tomes. Te van a pintar que una vida de excesos es una vida exitosa. No lo es. Te van a decir que si no te peleas a golpes, no tienes valor como hombre. Y yo te digo a ti, ahorita, que vale más un hombre que sabe comunicarse que uno que casi mata a alguien. Vas a escuchar que entre más mujeres tengas y entre más las humilles, más respetado serás. No es así. No vas a tener respeto, vas a tener miedo. Y todas las personas que te rodean solamente serán personas pasajeras. Eres un niño muy fuerte
Ya has pasado por mucho. Por favor, sigue en la luz y no dejes que la oscuridad te consuma, ¿ok? Oye, ¿el niño que conocías sí llegó a ser chef? No, Yo sí voy a ser el mejor chef del mundo. adiós.